Bienvenidas a Entre Juntas y Café, donde el liderazgo se vive con equilibrio, humor y verdad. Somos mujeres que crecimos y nos reinventamos en el mundo corporativo y hoy queremos hablar de lo que no se dice en las juntas, que liderar no es solo dirigir, sino influir con conciencia, conectar con autenticidad y cuidar el bienestar propio y el de nuestros equipos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegaste hasta aquí? ¿Y si lo que estás viviendo realmente es lo que quieres? Nosotras también. Somos mujeres que crecimos en el mundo corporativo, que hemos reído, llorado, sostenido equipos, cargado con métricas y también nos hemos preguntado si esto era todo. En este espacio hablamos de lo que no se dice en las juntas, de lo que sí se siente en el corazón y de las transformaciones que empezaron en silencio hasta que nos atrevimos a cambiar. Bienvenidos a este podcast, el lugar donde tu historia también encuentra voz. Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Si alguna vez sentiste que tu valor dependía de la aprobación externa, este espacio es para ti, ya que hoy hablaremos del autorreconocimiento y del reconocimiento hacia el equipo de trabajo. En el trabajo solemos esperar el reconocimiento externo, pero nadie nos enseñó a reconocernos a nosotros mismos. Hoy comenzaremos con este punto. Primera parte es el autorreconocimiento. Eva, ¿tú cómo ejerces el reconocimiento o el autorreconocimiento en tu día a día? Híjoles, pues ese ha sido todo un tema, sobre todo en el ámbito laboral, porque me voy a regresar un poco hacia mi historia y en realidad yo crecí en un hogar en donde la disciplina era la base. Entonces, pues prácticamente para mí era la obligación de como hacer las cosas bien y si no las hacía bien, pues incluso mi mamá me corregía. No sé si a ustedes les pasaba que incluso hasta una palabra que había escrito mal y me la repites 20 veces, ¿no? Entonces, o más. Entonces, en ese sentido, pues mi mamá me decía que mi única obligación era la escuela y entonces, pues cuando salía bien en las calificaciones, así de, pues estás haciendo tu trabajo bien, ¿no? Pero hasta allí. Entonces, ese tema de repente yo veía y me comparaba con algunos compañeros y pues personas que incluso ni siquiera sacaban 10 o notas más bajas y les regalaban algo, ¿no? De repente en las calificaciones y yo así de, ¿qué está pasando, no? Pero con ese modelo que crecí, posteriormente me di cuenta que también en el trabajo, cuando empezó a haber una iniciativa fuerte en la empresa en donde trabajaba de reconocimiento, entonces yo me conflictuaba, ¿no? Entonces decía, pero pues sí es mi obligación, sí es mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que estarlo reconociendo? Incluso ni siquiera entendía bien ese concepto hasta que pues una manager me lo explicó y me gustó mucho la forma en que me lo dijo porque prácticamente el reconocer no es como darte un premio, sino más bien observar qué cambios estás haciendo porque aún teniendo la obligación de hacerlo, cada quien decide si lo hace o no. Entonces, eso de notar que sí estás haciendo cambios es parte del reconocimiento, ¿no? Entonces, la vez pasada hablábamos de feedback, ¿no? Y pues hay empresas en donde no se habla al respecto. Sin embargo, este tema de reconocimiento creo que todavía hay mucho más que podemos escarbar allí porque culturalmente no es tan notorio, no es tan común hablar del reconocimiento porque a veces damos por hecho muchas cosas. Sí, claro, no tenemos como que esa capacidad de autorreconocer lo que nosotros estamos haciendo, de lo que estamos aportando, porque justamente crecimos bajo esa exigencia y lo normalizamos. Sí, incluso, por ejemplo, cuando me llegaban a reconocer, para mí era como que, pues sí, o sea, como que normal, ¿no? O sea, estoy cumpliendo y me costaba, entonces no sé si a ustedes también les ha pasado algo al respecto, pero para mí era como que sí, estoy cumpliendo con mi trabajo y no reconocía realmente el esfuerzo o las cosas diferentes que estaba haciendo. Sí, de hecho, como ahora en las empresas también lo hacen muy normal, como que pues es lo que se espera de tu nivel, ¿no? Ah, sí, también. O sea, es algo con lo que ya también te siguen reforzando, pues es el deber ser. Y tú, Jess, cuéntanos, ¿cómo va el autorreconocimiento en tu día a día? Pues mira, en el ámbito laboral también creo que es muy complicada esa situación porque justo, ¿no? Si no tienes un tema de feedback bien estructurado, un proceso bien, el reconocimiento mucho menos. Y lo que también noto mucho es que se enfoca mucho al reconocimiento sobre los objetivos
más que sobre los personales. Aquí quiero también destacar que no nada más el autorreconocimiento no quiere decir que vas a hablar desde tu ego, sino más bien es pues considerar los avances que has tenido, ¿no? Tampoco es el ya no tener o ya no aspirar a un crecimiento profesional, sino no esperar el reconocimiento externo para tener ese como motivación, ¿no? Entonces, esa parte. Y otra, creo que es muy importante hacernos ciertas preguntas para que nosotros nos demos cuenta del avance que estamos teniendo. Por ejemplo, ¿qué decisiones tomo con más claridad? Se me fue. A ver. ¿Cuáles son tus disparadores? ¿Qué aprendí, no? ¿Qué aprendí en este trimestre? ¿Qué decisiones puedo tomar con mayor claridad? ¿Qué puedo resolver antes ahora más bien, que antes no lo podía hacer? E incluso esas pequeñas cositas, pues ya estás hablando de un autorreconocimiento, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Además, también es importante recordar que lo que no medimos nosotros, lo olvidamos. Y olvidamos esos pequeños avances que tenemos porque no tenemos esa claridad de qué es lo que sí estoy haciendo bien. Pero luego se vuelve bien complicado, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo mides algunas cosas que son intangibles, no? Ajá, exacto. Pero por eso digo, estas simples preguntas de ¿qué ahora sí puedo tomar decisiones más claras? Ah, sí, ya, ¿no? O ¿qué me costaba trabajo antes? Porque no conocía un proceso, no sabía redactar bien, no sabía a quién dirigirme, y ya lo sé, ¿no? Ya fluye más rápido con eso. Sí puede ser, y esto me hace mucha remembranza, es bien importante ir teniendo esos periodos de aprendizaje e irnos a autorreconocimiento, y me sonará mucho a la metodología Agile probablemente, ¿no? ¿Qué hice ayer? Es como, ¿qué aprendí ayer? ¿Qué hice hoy? ¿Qué me reconozco hoy? ¿Y qué me queda por aprender el día de mañana? Y como lo decía bien Jess, no es desde el ego, es desde una mejora continua, desde un apapacho y de cómo ir creciendo día a día. ¿Qué nos puedes decir, Alfonsín? Uy, pues yo estoy volada de la cabeza porque justo, o sea, desde el lado obvio como del tema de recursos humanos y así, pues se habla mucho de estas competencias, pero lamentablemente no siempre se tienen en el día a día. Es decir, nos esperamos hasta el proceso de feedback o hasta el proceso para tener la cultura de reconocer en los equipos de trabajo. O sea, me pasa mucho, por ejemplo, me pasó mucho que yo volteaba y veía a todo el mundo y yo decía, oye, esta persona lo está haciendo increíble, oye, esta persona lo está haciendo increíble y así. Pero el equipo, cuando yo veía los equipos, o sea, los líderes con los equipos de trabajo, no veía que hubiera como este feeling de acercarte con la gente y decirle, oye, lo estás haciendo bien. O sea, tu obligación, como decía Eva, ¿no? Tu obligación es esta, pero lo estás haciendo bien o veo que te estás esmerando por aprender, por agregar una nueva skill, por automatizar tu proceso, por buscar de qué manera puedes generar un valor agregado, ¿no? Y bueno, entrando como en esta parte, volviendo a mi historia, en este tema coincido mucho con Eva porque para el tema de autorreconocimiento, a nivel personal, a mí también me ha costado mucho trabajo como reconocer en mí todas las cualidades que aporto en la mesa, ¿no? O sea, todo lo que vengo y sumo al equipo. Y creo que tiene mucho que ver con esta parte de la autoexigencia. Pero es muy fácil para mí voltear y decir, oye, tú lo estás haciendo increíble. O sea, a mí no me genera ningún problema voltear a ver a los equipos de trabajo y decir, oye, lo estás haciendo increíble, lo puedes hacer de esta manera. Pero qué tal cuando exactamente, o sea, digo, qué fuerte, cómo es que yo tengo una perspectiva social muy rica, pero personalmente sí ha sido como un trabajo constante, el validarme, el aceptar pues lo que es, o sea, ni ensalzarme ni ponerle como de más, ¿no? Porque nos pasa de pronto que es como queremos tapar los errores y ensalzar lo positivo. No, o sea, como ser asertivos en ese punto y decir, ok, a ver, en una medida justa, ni bueno, ni malo, ni grande, ni pequeño, solo qué se hizo bien y qué se puede mejorar. Creo que ese es el autorreconocimiento, sino entonces ahí sí caes en el ego, el de nada más decir todo lo que bien que hago,
pero pues tus áreas de oportunidad también es bueno saberlas y reconocerlas para poder mejorar. Exacto, y en esta parte justo una estrategia que yo he implementado mucho que me ha ayudado bastante y que es algo que también con los managers en algún momento una persona me dio esa recomendación y dije, claro, me dijeron, haz un corte de caja a los 3 meses o a la semana. O sea, a los 3 meses porque al final es un periodo de tiempo en el que puedes notar un cambio, ¿no? De tu enfoque, de tu disciplina, de tu acción. Puedes ver qué resultados obtuviste y cómo te sentiste en la ejecución, ¿no? Y ahí está un poquito más medible, ¿no? Pero a la semana, a mí me pareció algo valiosísimo al cierre de la semana ver qué hiciste, qué sí lograste de tus objetivos, qué podrías o qué se brincó para la siguiente semana y por qué, porque muchas cosas no quedan en tu cancha, aunque es tu responsabilidad, y eso es un ojo que quiero poner como un punto muy clave. Muchas cosas se te van a la siguiente semana o no alcanzas el deadline, pero no porque tú no hayas hecho lo propio, sino porque lamentablemente alguien más del equipo o se atoró o un proceso o lo que fuera, ¿no? Poner por qué no se logró y qué podrías hacer, o sea, cuál es tu accionable para la siguiente semana, ¿no? Y justo, o sea, reconocer a qué te comprometes. O sea, de entrada, ¿qué hice bien? ¿Qué no se logró y a qué me comprometo para la siguiente semana? Y de esa manera tú traes constantemente en tu mente qué estamos haciendo, qué vas midiendo en el día a día, cómo vas avanzando y cuáles habilidades vas fortaleciendo y cuáles necesitas ir como potenciando. Pero eso para mí fue un cambio porque yo no lo veía así. O sea, yo creo que esperaba como que los demás vinieran y me dijeran, lo estás haciendo increíble. Y es más fácil sentirte bien cuando alguien viene y te dice, lo estás haciendo increíble. Exacto. O incluso a veces en nuestra inseguridad también llegamos a caer en eso, ¿no? De, oye, ¿me validas? Exacto. Que estoy haciéndolo bien y no como que tenemos esa capacidad de reconocer lo que sí estamos haciendo bien. Sí, o sea, solo existes a través de la mirada del otro, que pasa mucho en los corporativos, ¿no? Y si no, entonces es como tú te sientes de, pues es que estoy dando un buen de cosas y nadie lo ve, pero tú lo estás viendo. Claro. ¿Tú le das ese valor? O sea, esas son las preguntas que yo me he hecho que me han ayudado como a ir gestionándolo de una mejor manera en el día a día. Fíjate que me gusta mucho cómo estás integrando la parte de las métricas que nos decía también Jess, lo que no puedes medir no lo puedes mejorar, y le estás poniendo ciertos periodos de tiempo, ¿no? Sí. En una semana, en un trimestre, a lo mejor lo vas manejando por Qs, pero ya sabes cuáles son las mejoras. Y también me gusta mucho que estás integrando esa parte humana, ¿no? Sí. También desde el ser y el reconocer quiénes somos, hace un combo muy bonito. Y yo creo que como sugerencia, mencionabas que siempre puedes decir hacia adelante, ¿no? O es que tú tienes tales cualidades o algo, a lo mejor puedes tener estas áreas de mejora. Yo recomendaría que tal vez eso también lo utilicemos como un espejo en donde reconocemos y vemos al otro lo que también existe en nosotros. Ese es el ejercicio del espejo, en donde si estás viendo que el otro tiene esas habilidades y cualidades, quiere decir que tú también lo tienes, porque no puedes ver lo que no tienes, no puedes dar lo que no eres. Entonces esa parte que integras de las métricas con el comportamiento humano me parece muy, muy amoroso, muy bonito. Y algo que quiero sumar es en este tema también del parte del reconocimiento es también aceptar quién eres en este momento, porque creo que esa parte es lo más complicado, porque siempre estamos detrás de un objetivo, siempre queremos lograr algo, siempre queremos ser algo más de lo que ya somos. Y ese es el problema, que como estás muy hacia arriba y hacia adelante y viendo cómo logras, cómo alcanzas, qué te falta para seguir avanzando, pierdes de vista tu presente y pierdes de vista que en este momento ya eres algo y que en este momento al final tienes una naturaleza y de pronto nos queremos hacer o convertir en algo que pues tampoco va tanto con nosotros. Entonces siento que esa parte también es muy importante. O sea, reconocer, sí alcanzar objetivos, sí lograr, sí voltear a conseguir, pero también desde lo que verdaderamente eres. De pronto quieres ser la manager, ¿no? O quieres ascender en tu carrera, pero tal vez tú eres muy soft. Pues, ¿cómo puedes integrar esa parte soft en un estilo de liderazgo
humano, como lo que hablamos, ¿no? Y muchas veces nos perdemos es que mi manager es rígida, es dura, es de resultados, y aquí en la corporación como que eso se valora, entonces yo me tengo que hacer así, y entonces ahí también te desconectas de tu naturaleza, y eso hace que te bloquees en el tema de reconocimiento. Porque como no estás siendo quien eres, estás tratando de ser algo para lograr algo, dejas de ver lo que verdaderamente tienes. Y más bien cómo puedes, a partir de esta naturaleza, ir consiguiendo escalar, ¿no? Es correcto. Y bien, cuéntanos, Cari. Sí, pues voy a tratar de integrar todo esto. toda esta sabiduría. Toda esta sabiduría que han dicho. Pues yo se los voy a poner desde un lado del coaching. La verdad, en coaching es como... Y voy a otra vez con mi metáfora del avión. O sea, en realidad siempre es sálvate tú y después salvas a los demás. Y es justo como la autogestión y el autorreconocimiento va mucho de esa forma, que al final nosotros tenemos primero que sabernos autorreconocer y compensar. O sea, creo que les falta un poquito decir la compensación. No está mal, o sea, no es malo compensarse. Es parte del autorreconocimiento y a veces en coaching lo vemos como malo. O sea, ¿sabes? Así como, reconocernos está bien, medirnos está bien, crecer está bien, pero también reconocernos y compensar ese reconocimiento. Porque muchas veces yo creo que crecí en la misma educación de Eva. Esa es mi prima. Las mamás se conocían, yo creo. Eran como primas hermanas de almas. O hermana gemela. Y para mí sí, todo era, es que así son las cosas. Y eso hace que cuando tú llegas a un mundo laboral y llegas a un rol de liderazgo, pues tú dices, ay, pues eso se hace así, ¿no? Como que no estás haciendo algo extraordinario. Así. Y una vez, cuando yo estudié la parte de coaching con una coach, ella me decía, es que hay que valorar cada paso que avanzamos, que es lo que decías, cada paso que damos lo tenemos que valorar. Pero más allá de valorarnos, sí darnos cuenta en dónde estamos parados, valorar cómo estamos creciendo, cómo estamos cambiando, la mejora continua que nos comentaba Mar, pero también hay que saber compensarnos. Y bueno, ¿no? Un poquito del hedonismo. Pero ¿cómo es eso de compensar? Por ejemplo, yo nunca lo he oído. Sí. Y es algo simple, ¿eh? Por ejemplo, si yo voy a tomar lo de tus tiempos para considerar que todo, ¿no? Por ejemplo, todos los días, y yo creo que lo hacen, es cuando yo lo que hago es un día a la vez, ¿no? Entonces, yo un día me pongo mi objetivo y digo, el día de hoy voy a concluir esto. Ya si hago otra cosa, pues qué bueno, pero yo siempre hago eso. El día de hoy, no sé, ¿no? Laboral. El día de hoy voy a terminar el plan de trabajo de tal proyecto. Y yo me enfoco en eso. Entonces, si yo lo logro, digo, y a veces yo sí soy como mucho de plan, mucho de estructura, entonces sí digo, pues de 10 a 1 yo me voy a dedicar al plan y me hablen o no me hablen, yo estoy en foco completamente y eso me ayuda a mí a avanzar, ¿no? Y a administrar mi tiempo perfectamente. Okay. Entonces, por ejemplo, la compensación es algo como dices, bueno, pues ahora es así como decir, ¿y qué me quiero compensar? A mí me gusta mucho la comida, ¿no? Ok, ya. Es como física, o sea, bueno, al alma, no sé, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues entonces yo voy a ir a comer sushi con una copita de vino, porque ya me lo merezco, ¿sabes? Así, claro. Porque no está mal compensar nuestros logros. Incluso, o sea, 30 minutos de descanso para leer. Ajá, y justo, cualquier cosa, me regalo 30 minutos para leer, me regalo un spa. Un espacio, para ir al sauna, por ejemplo. Yo digo, a mí me encantan los pasteles, entonces yo digo, ahora me merezco mi pastel porque terminé mi plan, ¿no? Y son pequeñas cosas que te hacen avanzar y esas recompensas pues van de la mano a la mejora continua también, porque es una autopremio, ¿sabes? Porque justo no estamos, traemos eso de que no nos reconocían, entonces nosotros pensamos que lo que hacemos lo tenemos que hacer perfecto. Y una amiga me decía, y les voy a decir la frase que ella siempre me dice, ¿no? No lo hagas perfecto, hazlo con excelencia. Y eso a mí me cambió la perspectiva, porque yo siempre era de la que 10 veces revisando el mail y decía, le falta aquí la coma. Y yo creo que justo por eso lo enfoco en esta parte de que sí está muy bien lo de la mejora continua, es lo mejor, porque nos aprendemos a ver, ¿no? A ver en lo que somos
y aceptarnos nuestros con errores y defectos, ¿no? Porque al final no todo es bonito. Entonces, cuando tú te das cuenta de que no lo estás haciendo bien, tienes la oportunidad, lo que hablábamos del feedback, ¿no? La oportunidad de mejorar. Porque si no lo vemos jamás. Y si no lo vemos en nosotros, pues cuando hablemos de reconocimiento hacia los demás, lo que les decía, ¿no? Y ahí creo que también es muy importante destacar que sí dices, bueno, me voy a compensar cuando termine, porque terminé mi objetivo, ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos ponemos o nos ponen, ¿no? En situaciones como retos y el simple hecho de, no sé, aceptarlo ya es un logro. Acepté un compromiso o un proyecto complicado, ¿no? O de algo que ni siquiera sé de qué me están hablando, ¿no? Y ahora ya entro a, no sé, a la segunda sesión y ya tengo más claridad. Ese es un logro, ¿no? Y esos logros, sea, ya esos logros creo que son tan intangibles que muchas veces no los reconocemos, no nos damos cuenta de esa pequeña mejora, que tal vez estás en un contexto donde sientes que te están hablando en chino mandarín, ¿no? Pero en la segunda sesión ya tienes más, entiendes mejor. Y no te das cuenta que estás creciendo, porque a veces esos logros nos dan un crecimiento diferente, o sea, un crecimiento de confianza, un crecimiento de, como tú decías, soy hoy esta persona, pero mañana, porque acepté ese reto, soy otra, ¿no? Algo que también quiero sumar aquí, que es algo bien importante y que va muy ad hoc a lo que estamos platicando, es el tema de que nuestros talentos para nosotros son obvios. Claro. Y dejamos de reconocer que eso es un valor que ponemos en la mesa. Como se te da de manera natural, no lo dices, ves. Exactamente. Entonces, sí. algo que también yo he estado trabajando mucho es en hacer una lista de cuáles son mis talentos. O sea, ¿qué es lo que se me da fácilmente? Se me da fácilmente hablar, se me da fácilmente acercarme a una persona que no conozco, se me da fácilmente compartir una idea o resolver un problema o ser servicial. O sea, lo que sea por mínimo, ponerlo sobre una lista o sobre la mesa o tú traerlo presente de la manera en la que a ti te parezca mejor, es algo fundamental para que también no lo pierdas de vista porque eso lo haces todo el tiempo naturalmente y entonces tú siempre estás como buscando lo extraordinario, ¿no? Y muchas veces solo tienes que centrarte en las fortalezas que ya tienes para seguir alcanzando lo siguiente, ¿no? Pero creo que eso va con lo que les decía, o sea, lo que no mides, lo olvidas. Claro. Sea bueno, sea malo, lo vas a olvidar. Y les voy a sumar mi frase de WhatsApp, que dice, disciplina más talento igual a resultados. Sí, claro. Pero justo en esta parte, gracias por compartir la parte de compensación, porque como que yo en el momento dije, ¿cómo que compensas? Hedonista, ¿no? No, o sea, ¿cómo que compensas o sea, me estoy reconociendo una cosa, pero también me compenso, me quedé con cara, yo lo estaba asociando como algo doble, balancearlo de otra forma y yo, como un regalo, o sea, como un regalo. Sí, o sea, básicamente es eso. Sí, yo sí me autorregalo mucho, yo ya, ahora que lo aprendí, me regalo. Más bien, ya que aprendimos, bueno, ya no esperamos el regalo del otro, sino... Sí, claro. Yo me regalo y ya si me regalan los demás también se acepta. Bueno, y tú, ya, en esta parte de reconocimiento. En esta parte de reconocimiento yo creo que todo lo que han comentado es sumamente valioso y yo lo integro en la parte justamente de autoconocernos, ¿no? ¿Qué sí somos? ¿Qué no somos? Claro, y hacia dónde vamos. Porque ¿qué es lo que nos dispara, no? Claro. Cuando tienes un sistema nervioso que no lo has regulado, tus disparadores y lo que denominemos lo que no nos gusta reconocer en nosotros mismos, empieza a salir a flote. Entonces, cuando tú te reconoces y cuando tú ya dices, mi sistema se está saliendo, regresas a ti mismo, haces esas pausas que decíamos y empiezas a trabajar ya desde la creatividad y desde un sistema nervioso más regulado. Entonces, para mí sí es importante conocer qué sí soy, qué no soy y qué es lo que me detona cada una de estas cosas, ¿no? Sí, 100%. Y aparte nos genera sustancias químicas que se reflejan, que lo reflejas en tu esencia, que lo comunicas. O sea, realmente sabernos autorreconocer nos va a traer más beneficios porque lo transmitimos. Y es tu energía también la que puedes estar
tranquilo, pero todo tu cuerpo, toda tu energía está gritando totalmente otra cosa, ¿no? Y justamente hay técnicas en las que te dicen, oye, trabaja 45 minutos y descansa 15, pero más bien yo lo recomendable haría lo que a ti te acomode, ¿no? Sí, claro. Porque a lo mejor te pones, funciona. sí, Ajá. claro, te Sí, pones sí, la sí. alarma de los 45 minutos y dices, no he terminado, y eso te va a generar todavía más estrés, ¿no? Entonces, trabajar bajo tus tiempos e ir reconociendo lo que vamos haciendo bien. Por ahí nos decía una coach, ¿no? Más vale terminado que perfecto, pero sí orientado hacia el objetivo que quieres conseguir. Te da foco también, y trabajar en tus tiempos, también como dices, en los horarios, porque a veces algunas personas somos Diurnas o nocturnas. Yo soy mañanera completamente. Pero sí, pero hay personas que funcionan más en la noche y a veces esas técnicas pues tienen que ser adaptables, Sí, claro, ¿no? es autoconocerte. Y bien, ahora esto, ¿cómo lo incorporamos a nuestros equipos de trabajo? Tú, Jess, bueno, mira, yo pienso que el autorreconocimiento, lo que ya platicamos, es la base para poder dar un reconocimiento auténtico a tus demás colaboradores, ¿no? Colaboradores, perdón. Porque es más fácil reconocerles sin sentir que lo estás haciendo, bueno, sin hacerlo desde, por ejemplo, yo pienso, muchas veces quieres reconocer a las personas, pero te limita el que se sientan como egocéntricos, ¿no? Así. Entonces ya el que tú te reconozcas primero a ti te da pauta a que ya no es una percepción de ego. Ajá. Ya las personas ya no es una percepción de, como puedes dar un feedback muy natural y ya, ¿no? A mí lo que me gusta hacer es siempre pequeño esfuerzo, ¿no? El simple hecho de entregar, muchas gracias por hacerlo, muchas gracias porque la gente ahí se ve el compromiso, ¿no? Sobre todo cuando te entregan hasta al final, así sea al final del día, pero te entregan las cosas, yo digo, bueno, pues muchas gracias y siempre me gusta como que agradecer esa parte del apoyo y siempre cuando sale algo bien, oye, equipo, porque realmente muchas veces en los corporativos quien se lleva la estrellita siempre va a ser el líder o los altos mandos, ¿no? Pero las personas que realmente lo hacen, ¿no? Los que se están ahí desvelando o esforzando en cumplir, cuando algo falla, ahí sí a ver a quién le toca el dedo el dedo maldito, ¿no? Acusador, exacto, ¿no? Pero bueno, entonces a mí me gusta hacer esa parte, reconocer en cada paso que van dando, puede ser al día, si es que cumplieron con algo y me entregaron un trabajo, o al final de algún proyecto. También me gusta reconocer de, oye, equipo, y lo hicimos muy bien, pasó esto, nos felicitaron, o así, y entonces así es como lo llevo, y ya no te cuesta trabajo ni te cuesta ningún tipo de conflicto decirlo, porque reconoces tu esfuerzo y puedes reconocer el esfuerzo de las demás personas. Claro, y un equipo de trabajo sano y en cordialidad trabaja mucho mejor, ¿no? Entonces ese reconocimiento de manera continua, también ellos hacen que se sientan comprometidos y cómodos con el liderazgo. Exacto, sí. Okay. ¿Y tú, Eva? Fíjate que yo tuve que quitarme muchas creencias en ese sentido, y de repente, por ejemplo, pensamos, ¿no? Que sí, el líder es quien se lleva el reconocimiento, pero a la vez también es quien es la sombrilla o el paraguas ante los problemas, ¿no? Y justo conforme fui avanzando, porque yo también fui la analista que le tocó, ¿no? A hacer todo el trabajo y todo eso, conforme vas creciendo también, tú solito te vas exigiendo un montón de cosas, ¿no? Pero relacionándolo un poco al tema de que parte del conocimiento, yo creo que muchas de las creencias que también me quité, si yo ni siquiera me estaba reconociendo lo que generaba valor, pues todavía, y es un poco lo que decía Jess, ¿no? Así de, a mí me daba miedo reconocer a la gente en el sentido de, sí, pero entonces en la evaluación, si yo le estuve reconociendo constantemente, a la vez tampoco es un top performer. Entonces, ¿cómo va a ser congruente esa conversación? Te estoy reconociendo y yo sentía como que los iba subiendo, ¿no? En un pedestal y de repente, pues sí, pero
pues no, en la compensación no tienes la calificación máxima y es ahí donde yo entraba en conflicto de cómo va esto con lo otro y tenía miedo de reconocer para que no se fueran a hacer una idea de equivocada, ¿no? De que esperaran la máxima calificación. Una compensación, ¿no? Después, ¿no? Exactamente, entonces, por eso les digo que en ese sentido, mi manager me dio mucha guía al respecto, ¿no? Así de, es que una cosa es cuáles son los resultados que están dando y otra, el reconocer específicamente el esfuerzo, una tarea específica, y otra cosa son las oportunidades de mejora, ¿no? Pero no por eso vas a aislar el reconocer lo que sí está haciendo, lo que sí está avanzando, lo que sí estás notando. Y para mí me costó mucho esfuerzo que, de hecho, en un principio, y si no están acostumbrados a hacerlo, lo hacía forzoso, ¿no? Así de, esta semana tengo que, así me ponía, tengo que reconocerle a mi equipo de trabajo algo. Y de verdad me pasaba, yo creo que al menos una hora ahí porque mi cerebro no estaba acostumbrado a ver esas cosas, ¿no? Esas cosas que sí habían hecho. Ibas más con lo tangible de qué resultado hicimos para ver. Pero más allá del resultado, con la idea de que yo tenía pues es que su trabajo, de repente yo decía, pues es que está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, mi mente no veía de, bueno, sí, es su trabajo, pero el cómo. Se quedó 2 horas más al trabajo. Tan solo eso, reconocerle gracias por quedarte más tiempo. Por tu compromiso, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, para mí sí fue como que ir desenmarañando varias ideas que yo traía en mi cabeza, un tanto por mi historia, y ya después, conforme lo vas adaptando, pues adoptando más bien, entonces se va haciendo mucho más fácil, ¿no? Y luego lo que me pasó cuando ya tuve a cargo managers también, pues entonces también empecé un poco forzando esa parte, transmitiéndole lo que ya conocía para que esto se vaya permeando, porque, digamos, culturalmente seguramente no es tan natural o tan común que hagamos este ejercicio del reconocimiento. Sí, yo creo que eso es muy importante lo que mencionas, o así lo distinguí yo, la parte justamente del rol tal cual como es y de lo que debe cumplir ese rol versus las cosas pequeñas que van haciendo en el día a día, ¿no? Y mantenerlos totalmente claros de esto es lo que estoy esperando de ti al final para llegar a una evaluación. Sin embargo, también reconozco estas cosas que has estado haciendo. Que yo lo enfoco un poco más a conocer a la persona, ¿no? Exacto. Y partiendo de cómo es la persona, ok, antes lo hacía en tanto tiempo, ¿no? Ahora ya lo hace más ágil. Tan solo eso, más allá del resultado, ¿no? Es cómo lo hacía antes y mucho es en saber qué problemas tiene, a qué se está enfrentando, cuáles son sus retos, y entonces en función dices, ok, a lo mejor tú te sigues llevando mucho tiempo en hacer el reporte, ¿no? Que te corresponde, pero estás viendo su avance, entonces reconoces el avance, ¿no? Sí. ¿Y tú, Cari? Sí, pues yo para sumar y no repetir lo que ya dije, ¿verdad? Todo lo de todo eso por dos. No, para sumar un poquito y no repetir. Yo lo dividiría en tres partes, pues sería el reconocimiento hacia el equipo simbólico, que pues ya hay muchas metodologías como Management 3.0, que son las Kudo Cards, ¿no? Que a veces es algo simbólico, sí, pero haces una dinámica en equipo y reconoces por qué, ¿no? O sea, la empatía, la sinergia, el compañerismo, el apoyo, eso es como simbólico en el equipo y sirve para integración. Pero también, por ejemplo, los reconocimientos, no sé, en las llamadas que se tienen de equipo, pues sí reconocer, solo dar las gracias, como decía Jess, eso te cambia la vida, o sea, te cambia el día, ¿no? Así que, que te digan, muchas gracias porque la funcionalidad quedó perfecta, muchas gracias porque las pruebas salieron excelentes. ¿Sabes? Eso yo creo que es simbólico, sí, pero suma mucho y te hace el día. Y también, por ejemplo, hay dinámicas hay dinámicas en las empresas donde sí hay dinámicas de reconocimiento, donde a veces pues sí son como simbólicas, siguen siendo simbólicas porque solo reconoces y les das como puntos para una compensación física, pero es un perfume, una cartera, algo que puedan ellos adquirir a través de eso, y eso sigue siendo simbólico. Y la parte, voy a dejar la económica al final. Y la segunda, pues también otra parte que considero importante en el reconocimiento de equipo es cuando
a través de su esfuerzo, también les das como un pack de carrera, ¿no? Y hay motivadores que indican que, por ejemplo, tener un pack de carrera te da seguridad y también eso te hace seguir, motivarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, un pack de carrera o varios cursos enfocados, o decirle, bueno, pues por tu buen desempeño tú vas a tomar un diplomado, cursos o certificaciones. Yo creo que eso también es mucho de reconocer, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo, necesitas tener cierta calificación, pero te dan un diplomado al IPADE, ¿no? Entonces yo siempre estoy así peleando, a mí ponme esto porque yo voy por el diplomado del IPADE. Y a mí eso me motiva mucho, ¿no? Entonces eso es una compensación también del pack de carrera profesional, y ese reconocimiento profesional yo creo que a veces a muchas personas sí nos motiva, ¿no? Sí, ese es y bueno, y el económico, lo que decía Eva me hizo clic completamente, porque a veces como tenemos que encontrar la forma de cómo diferenciar, ¿no? O sea, sí eres bueno, pero no eres el más bueno. Y entonces, ¿no? Por eso yo creo que es importante que seamos como muy transparentes en la evaluación. En la evaluación es, pues en las evaluaciones de desempeño sí, pero también cuando planteamos los objetivos al equipo. Exacto. Porque en el plan de trabajo. En el plan de trabajo, sí, porque si nosotros no somos claros desde el inicio, nosotros tenemos que ser muy transparentes para evitar eso. O sea, sí eres excelente en lo que haces, pero tienes que llegar a esto. No llegaste al objetivo, pues lo siento, o sea, yo te quiero ayudar, pero no. La compensación económica, simbólica, la vas a tener, pero la económica va ligada a tal, pero muy claro, muy transparente. Lamentablemente, por más empresas, he estado en varias empresas y no está tan mapeado, tan claro en ningún lado. O sea, los objetivos siguen siendo subjetivos, ¿no? Generales, ¿no? De pronto son abstractos, de pronto es como de que yo lo entiendo de una manera, pero no te lo sé incluso explicar o comunicar como lo estoy pensando, y pues la otra persona también se queda con la idea, pero nos cuesta trabajo comprometernos. De hecho, estaba hablando con unas personas sobre el accountability, ¿no? Esta habilidad que no se puede, es un término en inglés que no se puede expresar en español por la complejidad que tiene, que tiene tema de compromiso, que tiene tema también de responsabilidad, o sea, que tú te hagas cargo de hacer algo en cierto tiempo y que te comprometas a eso, pero tiene más que ver con un montón de... Un trasfondo, y aparte, ¿sabes qué? Porque de pronto, si nos ponemos en el lugar del empleado, o sea, bueno, tú como empleado, o sea, tú como individuo, así dices... que mi trabajo no vale, entonces ahora, pues yo me he preguntado eso, porque cuando no tengo un objetivo claro, o sea, yo digo, y llego al momento de la evaluación, y yo creía que era la mejor de todo, ¿no? Yo siempre todo bien, y de repente te dicen, no, porque bla, 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 y tú dices, ¿y eso dónde decía? Yo con el tiempo he aprendido así a decirle, yo por ejemplo, yo sí soy muy puntual y le digo a mi jefe, dime qué quieres que mejore este año. Y entonces ya cuando llega la evaluación, él, por ejemplo, este año me dijo, necesito que mejores exposure, ¿no? Me dijo, te falta exposure. Y dije, pues nos enfocamos en el exposure. Y pues me empecé a relacionar con más gente, empecé a trabajar en eso. Y ya cuando llegó la evaluación, yo le dije, ahí está el exposure. ¿Ahora qué más? Ahora que sí. Ajá, y entonces ya, y eso es como ser muy transparente. Eso es como que lo que decía Jess, ¿no? O sea, lo que tenemos medible se puede mejorar. Porque si no, no sabes ni por dónde. Y así tienes los elementos para que crezca tu desempeño y sepas hacia dónde vas, ¿no? Bueno, y más que tú sientas que realmente creciste, te vas a reconocer. Claro, si no tienes ese objetivo claro, así sea, no sé, expresarme mejor, comunicar mejor, lo que sea, te pierdes. Claro, sí, es correcto. Y cuéntanos. Ay, pues yo te estaba diciendo algo de la accountability y ya se me olvidó, pero bueno. A lo que yo iba con el tema del reconocimiento en el equipo, yo lo veo desde dos puntos, porque una cosa es la compensación monetaria, que yo creo que mucha gente en el mundo corporativo es como, si me vas a reconocer, dame dinero, a mí no me interesa X, Y, Z, ¿no? Pero yo considero que de entrada en los equipos de trabajo uno tiene que identificar justo qué es lo que el equipo valora. Todos, por supuesto, que vamos a valorar más en un ámbito laboral el tema económico, y quien diga que no, no es cierto.
Es cierto. Pero sí, la realidad es que al final, pues la mayor remuneración o el mayor reconocimiento que de pronto tienes, pues es el económico por la parte de que al final vives en un mundo económico. Todo lo consigues a través de este intercambio. Sin embargo, sí es muy importante identificar dentro del equipo de trabajo qué personas sí reconocen la parte de, más bien valoran el reconocimiento social, que es este tema de, oye, lo hiciste muy bien, oye, te reconozco en la junta. Ese es el reconocimiento social, ¿no? El reconocimiento también tangible, que es este tema, ¿no? Como de lo que estaba mencionando Cari, la parte de te doy un bono para X cosa, o la preparación. Hay mucha gente que dice, mira, a mí dame lo que dice Cari, ¿no? A mí me encanta este tema de seguir aprendiendo, y hay mucha gente también que se enfoca en el, a mí pásame un proyecto interesante. O sea, igual yo no estoy buscando un bono económico, pero pásame un proyecto interesante en donde yo pueda explotar mi creatividad o esta habilidad que tengo. El poder, también el poder. Hay gente que le mueve el poder. O sea, hay otro ejercicio de Management 3.0. Hay que hacer el de Management 3.0, que también hay motivadores. Exacto. Habilidad de motivadores. Y es justamente lo que estoy diciendo, o sea, que la gente, que tú como líder identifiques quién de tu equipo de trabajo valora más qué, y a partir de eso vayas creando una manera de reconocer a tu equipo que justamente impulse, porque algo que viene desde la base psicológica es este tema de el reconocimiento en temas de refuerzos. Si yo quiero que alguien siga haciendo algo de una manera excelente, lo tengo que reconocer con lo que a esa persona le importa, no con lo que yo quiera, porque si no, pues esa persona va a decir, pues sí, muy padre, pero si a mí no me significa, no genera el impulso de yo seguir echándole ganas. Entonces, en ese sentido, creo que para mí algo muy importante es entender con quién estamos trabajando, cuál es el perfil de mi equipo, y entonces, a partir de eso, generar un programa interno de recompensas, que eso sea muy aparte del programa de la empresa. O sea, porque uno de pronto pues no tiene la accountability, ¿no? De decir, yo me voy a hacer cargo de reconocer a mi equipo y de que mi equipo se sienta valorado aquí, muy aparte del proceso de recursos humanos general. Entonces, el hacerte cargo de eso es también darle el plus al equipo, y el mismo equipo al final crece y reconoce también que tú como líder pues estás dando ese plus, porque de pronto como líder pides mucho, pero tú inflas expectativas y luego también no cumples porque no está en tus manos, o sea, pasan un montón de cosas, ¿no? Y que es eso justo a lo que yo me refería, ¿no? En el sentido de que fui aprendiendo poco a poco, porque entonces a medida de que conoces a la gente, pues ni modo, te la tienes que ingeniar, porque pues la realidad es que pues hay a veces el presupuesto, ¿no? El presupuesto es limitado, ¿no? Exacto. Entonces, pero también hay otras maneras de hacer sentir al equipo todo integrado. Exacto. Y cómo los motivamos en ese sentido, ¿no? Pero... Y entender, como decían, el motivador de cada persona, ¿no? Eso porque como bien comentaste, o sea, no a todos nos motiva lo mismo. Exacto. Y no va a resultar igual, o sea, al final, y menos cuando hay un proyecto fuerte, o sea, yo siento que sí, depende mucho el contexto. Cuando estamos reconociendo las pequeñas acciones en el día a día, podemos dar el marco también para que la gente no se nos vaya a un tema de compensación económica, a un tema de ya lo hice súper bien, soy un top performer y entonces ya tengo una promoción o ya tengo un bono. Claro. No. O sea, creo que también parte de nuestro trabajo como líderes es situar a la persona o al equipo en el punto de yo trabajo así, o sea, yo genero esta cultura de reconocimiento en el día a día de esta manera, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es lo ligado a tu feedback, es lo ligado al proceso de la empresa. Yo creo que teniendo la claridad como líderes en ese punto, también podemos darle esa misma claridad a la gente para que no se nos vaya el tema de me estás reconociendo cada semana que estoy haciendo esto, pero a la hora de la hora o sea, la empresa no me reconoce, porque eso no está en tu cancha como líder. O sea, tú puedes poner a la persona súper bien con recursos humanos en la evaluación, pero al final, si se da o no se da por todos los demás variables que no controlamos, tú ya quedaste mal con tu equipo. O el rencor es hacia ti, ¿no? Exacto. Y por lo que te decía, porque ya dicen, mi trabajo no vale. O sea, sí, eso te puede hacer esa pregunta, ¿no? Sí, no, depende 100%. Y yo creo que con todo lo que han dicho es muy interesante, y también me quedo con esa parte de reconocer al equipo
desde su naturaleza, porque tenemos que tener bien claro y bien presente que no todos somos iguales, no todos podemos dirigirnos de la misma manera y reconocer cuáles son tanto sus tech skills como sus soft skills, donde los puedes ir encaminando en ese plan de carrera que mencionábamos y que ellos también se sientan a gusto con lo que ellos están haciendo y la forma en la que ellos están creciendo. Porque si bien es la responsabilidad del líder darnos esa dirección, también es responsabilidad de cada uno de nosotros ir creciendo y hacer al final del día ese recuento y llegar con el líder también. Oye, he hecho esto, he mejorado esto y estas son las nuevas habilidades y el nuevo conocimiento que yo he desarrollado en este momento, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo quiero hacer una recomendación. Adelante. Aquí todo es bienvenido. Sí, para que nos pongan atención todas esas empresas que nos están escuchando. Para que todos los llegues y nos vemos en este tema. Sí, pues hay una práctica que no sé si es Agile, pero creo que sí se va a integrar. Son 3 prácticas en una y solo no encontré, se supone que no tiene un nombre como asignado específico, pero en Deloitte y en Harvard se llama Continuous Performance Management y va enfocado en Hoshikari, OKRs y CFRs. Bueno, el Hoshikari es la alineación estratégica entre visión y objetivos a largo plazo y las acciones día a día del equipo. Los OKRs pues son los objetivos medibles y de un punto específico. Y los CFRs justo habla del feedback, del reconocimiento y la compensación. Entonces, este conjunto de elementos, pues, forman parte del performance management y creo que es muy bueno porque sí habla como de los objetivos medibles, cuantificables, pero también que se vayan haciendo en tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso que nos pongan atención las empresas para que lo apliquen, claro. Porque yo creo que sí es bueno saber si nos van a compensar porque el lápiz sea blanco, pues nos vamos a esforzar porque el lápiz sea blanco, ¿no? Y eso es parte de lo que, no sé si, creo que lo hablamos en lo de feedback, la transparencia, ¿no? También yo creo que la transparencia en el reconocimiento se vale y más en el reconocimiento económico, sobre todo. Porque si no, de pronto nos sentimos insatisfechos, nos desmotivamos, porque no entendimos o ni siquiera se nos puso de forma clara cuál era nuestro objetivo en la empresa. Porque el reconocimiento muy bonito y todo, pero si no me estás compensando económicamente, a veces a eso muchas personas les desmotiva. Y es que abismalmente. Como dices, va ligado mucho al plan de trabajo. Claro. O sea, la realidad es que pocas áreas o de pronto como que nos vamos situando en el día a día y en lo que tenemos que cumplir, pero no hacemos un plan de trabajo anual. A ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo prospectamos el siguiente año? ¿Qué es lo que tendría que estar pasando cada Q o cada trimestre para que nosotros nos vayamos acercando hacia allá? O sea, yo me imagino que muchos líderes lo tienen claro, pero al no tener un plan estructurado, no le das esa guía, o sea, ese manualito al equipo, ¿no? O sea, como que los vas llevando en el día a día nada más. Y de pronto eso pudiera ser jugar un poco en contra en este sentido, por la claridad. Reforzando el tema que vimos hoy, me gustaría proponer que cerráramos compartiendo algo que nos reconocemos con estos intangibles. Más allá de los resultados, ¿qué nos reconocemos hoy en el día a día que nos está haciendo un mejor profesional allá afuera? ¿Quién quiere empezar? Fíjate que yo creo que este año fue cuando dejé de poner la expectativa o mi valor, más bien, de dejar de poner mi valor en la expectativa de otros, ¿no? Porque justo era lo que empezaba la conversación, Mar, al inicio, de que decía, pues estamos esperando a que otros nos reconozcan. La valía. Solté esa expectativa y en realidad también se me fue un peso de encima de tener que cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo que reconozco de mí porque con la disciplina que obtuve en casa de tienes que hacer esto, para mí era un peso que llevaba encima y este año fue una de los grandes logros que tuve. Buenísimo. Bueno, en mi caso, creo que coincido mucho contigo porque ya hemos platicado que las historias se parecen, pero en mi caso creo que sí el aprender a verme a mí como veo a los demás. Porque de pronto para mí es muy fácil voltear a ver todo lo que los demás hacen bien y lo reconozco y lo aplaudo y lo admiro, porque de esa manera yo también me inspiro y eso es algo que me gusta mucho. Sin embargo, de pronto siento que lo que yo tengo o lo que yo pongo sobre la mesa no es tan visto.
Entonces, el yo dejar justo de depender de que los demás lo vean para yo voltear y decir, yo reconozco que yo hago esto, que yo hago lo otro, que yo hago aquello. Entonces, como ese cambio de perspectiva a mí me está ayudando un montón justo a verme en el día a día como veo a todas las personas y suelta cañón el control. A mí, yo aprendí este año y lo que me reconozco, aprendí a poner límites. Y la verdad, poner límites es muy fuerte, o sea, y sobre todo poner límites sin que te remuerda la conciencia. Y ahora soy un monstruo de los límites. Y entonces, a veces eso, antes me remordía la conciencia. Yo ponía un límite y decía, ay, no, pero ¿y qué tal que se enoja? Ay, no, pero ¿y qué tal que ya no me va a hablar? Y siempre pensaba ese tipo de cosas. Pero ahora pongo el límite y yo al siguiente día llego y les hablo como si nada. Aquí no pasó nada, porque al final también es como aprendí que a través de los límites es el respeto que nosotros nos damos, ¿no? 100%. Es el compromiso que yo tengo conmigo. O sea, sí tengo el compromiso con los demás, pero como decimos, primero tengo que autoconocerme para poder funcionar en el mundo. Y eso es lo que aprendí, los límites. Yo este año aprendí a poner límites en el trabajo, principalmente, y en todo, ¿no? O sea, yo eso sería mi aplauso. Lo que yo reconozco en mí es qué sí soy, qué no soy, y a darme esos pequeños espacios de descanso para poder autorregularme y reconocer cuáles son justamente esos disparadores. En el momento que mi cuerpo y todo mi sistema empieza a detectar algo que ya me está haciendo sobre reaccionar, es cuando yo detecto que ya no estoy bien. Entonces empiezo a tomar esos pequeños espacios para no sobre reaccionar y tener un liderazgo más en calma. Okay. Y yo creo que he aprendido este año a soltar las expectativas, que creo que es lo que comentaban ustedes. Y también me ha ayudado demasiado eso, porque también he dejado a un lado la valía o el reconocimiento externo. Y eso me ha como liberado y ha dado oportunidad de ser más yo y hacer mi trabajo con más, ¿cómo se puede decir? Más con más compromiso, no es que no es compromiso, con más ¿no? Con más disfrute, exactamente. Sí, eso me ha llevado, porque solté como expectativas y ya disfruto más de lo que estoy haciendo. Sí. Así. Pues muy bien. Pues con esto ahora sí cerramos. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, denle suscribir, activen la campanita, compártanos también sus historias de reconocimiento, fortalezcamos una cultura de reconocimiento en las empresas y no esperemos que sea parte del programa de recursos humanos para decirle a alguien que el cómo está desarrollando su trabajo es bueno, lo está haciendo excelente. Un abrazo. Bye.